Buenos días, queridos amigos que nos acompañan. En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que coordina el doctor Héctor Arrechedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica ECO Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Hoy tendremos la presentación de un caso clínico del tema COVID-19 y embarazo, que tiene la particularidad de que ya es un caso atendido en nuestro país. Para el desempeño, el desarrollo de esta actividad, contamos con la colaboración de integrantes de la red de COVID y gestación que coordina el doctor Carlos Cabrera Lozada y que a su vez es el coordinador invitado en esta teleclínica. El doctor Cabrera, ampliamente conocido por casi todos los que nos escuchan, pero quiero resaltar que es un médico ginecobstetra egresado de la Universidad Central de Venezuela, con sede en la maternidad Concepción Palacio, es doctor en medicina, egresado de la Universidad Central de Venezuela, director del curso de especialización en medicina materno-fetal de la Universidad Central de Venezuela, con sede en la maternidad Concepción Palacio, y esto solo por señalar algunas de las credenciales que lo avalan. La red COVID y gestación, también queremos agradecerle toda la colaboración que están prestando para la presentación de este caso clínico. Para los que no saben lo que es la red COVID y gestación, les comento que se trata de un foro chat multidisciplinario con participación nacional e internacional, cuyo objetivo es discutir, analizar todas las publicaciones, avances en el tema, no solamente en COVID y gestación, sino COVID en general, claro, con énfasis en los casos en gestación, con la discusión de los casos propios y algunos de otros países para decidir las conductas que día a día tienen un trabajo envidiable y totalmente plausible porque aportan muchísimo a lo que es el conocimiento de este tema, en el cual pues día a día estamos en constante aprendizaje. Sin lugar a duda, los que pertenecen a este grupo, a este foro chat, actualmente han forjado una amplia experiencia sobre el tema que por eso no solamente que los hemos consultado, sino que los invito a todos a que los tengan presentes en algún momento que tengan una duda acerca de una conducta a tomar. Y también nos llena de orgullo pues que hoy tenemos la participación de muchos médicos jóvenes de lo que es la generación de relevo, egresados de diversas universidades de nuestro país, pero que convergen con su formación de cuarto nivel en la Universidad Central de Venezuela. Sin más, quiero darle la palabra al doctor Carlos Cabrera Lozada, que como les señalé anteriormente, es nuestro coordinador invitado. Muchísimas gracias, Judith. Profundo agradecimiento de nuevo al doctor Arrechedera por darnos esta oportunidad y a ti que has sido bastante consecuente con medicina materno-fetal de la maternidad Concepción Palacio. Obviamente, la COVID-19 es una patología nueva, es una patología que produce muchas sensaciones. El país, desafortunadamente, no tenemos una data verdaderamente apropiada, pero sin lugar a dudas, nosotros hemos ido recopilando y sabemos que es mucho más de lo que está pasando. Hay médicos que han fallecido. Desafortunadamente en este país los ginecobstetras son los que más han tenido casuística de muerte con respecto a esta enfermedad. Por lo tanto, hemos decidido que compartir con ustedes una experiencia de medicina materno-fetal en el aspecto que no es con miedo, ni es con imprudencia que tenemos que atacar esta enfermedad. No puede ser. Los médicos tienen que empezar a cuidarse y tenemos que tener mucho conocimiento para poder enfrentar a esta nueva patología que sin lugar a duda nos va a acompañar durante mucho tiempo. Como muy bien dijiste, es oportuno conocer a los integrantes de este panel que vamos a trabajar porque me gustó hacerlo en base a los diferentes encuentros de diferentes universidades del país. Está José Mendoza, que nos acompaña de la Universidad de los Andes, se formó allá tanto como médico como ginecobstetra y está formándose ahorita en medicina materno-fetal en el segundo año. Está Bárbara Coa, que ella es de la Escuela Luis Racetti de nuestra Universidad Central de Venezuela, estudió en el Hospital Miguel Pérez Carreño la obstetricia y la ginecología, y también está cursando medicina materno-fetal. Dixander Lara, que hizo su grado de médico y su especialización
en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, y que también nos acompaña en medicina materno-fetal, y Osmari Alcalá, que es de la zona de la UDO, ya se graduó tanto de obstetra como de médico en la Universidad de Oriente, y nos acompaña también para expresarnos el punto porque el caso fue manejado allá. Cuando me reuní con ellos para discutir el caso, uno siempre piensa que vamos a discutir un caso difícil y resulta que esos son los que menos se van a esperar en esta patología. Ya están ocurriendo con mucha frecuencia casos obstétricos con la COVID. Y decidimos entonces plantear un caso sencillo, como se trató, fue uno de los casos en nuestro país respecto a eso, y decidimos establecer una dinámica especial. Una dinámica que sin comprometer el conocimiento de cada uno de ellos, va a defender lo bueno, lo que se hizo bien, el otro va a expresar lo malo, lo que hicimos mal, y Osmari nos va a dar un resumen didáctico de cómo deberíamos hacer las cosas. Esto es importante porque es un sistema de aprendizaje, porque queremos que todos aprendan y se pongan al día con esta patología en el sistema educacional de crítico reflexivo. Vamos a criticar y vamos a reflexionar, y lo más importante es que todos y cada uno de los escuchas que nos están viendo por YouTube tengan la buena sensación y saquen su propio criterio. Es el sentido común el que va a hacer de que no haya más caídas obstétricas, porque me preocupa enormemente, porque cada médico que cae, sin lugar a dudas, es una gran pérdida para la comunidad. Con respecto a la red, no solamente la comparto, está la doctora Ana Carvajal, que es una infectólogo muy conocida también, tanto nacional como internacionalmente, que me acompaña en dilucidar todos los aspectos que tiene esta noble enfermedad que nos está acompañando, quién sabe por cuánto tiempo. Sin más que decir, vamos a presentar al doctor Joseph Mendoza, ya conocido que nos acompaña del Táchira, para que nos presente el caso que vamos a estudiar en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como decía el doctor Joseph Mendoza, que lamentablemente se le cayó la transmisión, vamos a presentar un caso clínico, el cual nos lo facilitan del Hospital de Barcelona, Estado Anzoátegui. Bueno, se trata de una paciente de 21 años de edad, primigesta, natural de Venezuela, pero que procede de Brasil, la cual no presenta ninguna comorbilidad. La paciente se encuentra total y completamente asintomática a su ingreso al país el día 9/4 de 2000 y lo hace por el estado Bolívar. Allí se le realiza una prueba de detección de anticuerpos totales para SARS-CoV, la cual reporta negativa. Sin embargo, ella se mantiene en aislamiento durante 7 días. Posteriormente, es trasladada el 17 de abril a otro centro de confinamiento y al tercer día de su instancia en dicho centro, que se corresponde con el 20 de abril de este año, le realizan una segunda prueba rápida para SARS-CoV-2, el cual también arroja un resultado negativo. La próxima. El 21 de abril se le toma hisopado nasofaringeo, el cual es realizada por la prueba PCR en tiempo real para SARS-CoV-19. Y la paciente es trasladada a su entidad de origen, que es el estado Anzoátegui. Y allí se toma una tercera prueba rápida que también, y la mantienen en resultado, en confinamiento en su residencia. Se recibe el resultado de la PCR, por lo cual el cual resulta positivo y es trasladada a un CDI de su localidad y aislada hasta el 1 de mayo de 2020. Siguiente, por favor. El día 1 de mayo ingresa en el hospital Luis Racetti del estado Anzoátegui con los diagnósticos de embarazo simple de 36 semanas más un día por fecha de última regla y COVID-19 asintomático ya confirmado por las pruebas que se dijeron anteriormente, o sea, confirmado por una PCR positiva. La paciente se mantiene en área de aislamiento en la institución y es evaluada diariamente por el Servicio de Obstetricia y Ginecología. La próxima, por favor. Durante su evolución intrahospitalaria, la paciente permaneció asintomática desde el punto de vista materno-fetal y el 7 de mayo a las 8 de la mañana inicia trabajo de parto.
La paciente es conducida a su trabajo de parto en forma normal, el cual culmina en un parto eutóxico simple, obteniendo un recién nacido masculino con un Apgar de 7 y 9 puntos al nacer, con un peso de 2.800 gramos y una talla de 50 centímetros. Inmediatamente se tomó sangre umbilical, del cordón umbilical, y se realizó hisopado nasofaringeo para PCR del recién nacido, que lo cual se debe hacer dentro de las primeras 24 horas posterior al nacimiento. No se reportó ninguna complicación obstétrica ni neonatal. El recién nacido recibió lactancia materna a demanda, utilizando todas las medidas de seguridad para la manipulación por parte de la madre, lo cual, por supuesto, incluye el uso de las mascarillas con recambio diario. El 8 de mayo se realiza una segunda prueba PCR materna, la cual continúa con resultado positivo. Los resultados de la PCR de hisopado nasofaringeo y la prueba del cordón umbilical resultaron negativos para el recién nacido. Aquí en esta tabla podemos ver un resumen de las pruebas, los exámenes de laboratorio que se realizaron a esta paciente, en el cual observamos una cuenta blanca de 3.600 células por milímetro cúbico, con un 87% de segmentados, 13% de linfocitos, una hemoglobina en 12,8 gramos por decilitro, hematocrito 39,8 y un contagio plaquetario de 161.000. El resto de los exámenes, los correspondientes a la química, se encuentran dentro de límites normales. La siguiente. Esta paciente recibió cloroquina vía oral, 13 miligramos vía oral durante 13 días, iniciando el 24 de abril y culminando el 7 de mayo. Recibió además antibiótico-terapia con ampicilina sulbactam durante el periodo posparto a una dosis convencional de 1,5 gramos cada 8 horas. Y luego de 60 días de hospitalización y 2 pruebas de PCR negativas con un intervalo de 7 días, entre una y otra, la paciente egresa. La siguiente. Bueno, nosotros, este caso se trae a discusión, precisamente es para ver cómo debemos realizar la actuación en estos casos, como decía el doctor Cabrera, en los casos que son sencillos, que es la mayoría de los que se nos va a presentar de acuerdo a lo que conocemos en COVID y embarazo. Y vamos a hacer un análisis acerca de lo que se hizo bueno en este caso, de lo que se hizo malo en este caso y cuáles son las consideraciones actuales para el mejor manejo y conducción en casuísticas como esta que se nos presentó el día de hoy. Buenos días a todos. Ok. Ya presentado el caso, ahora vamos a hablar sobre todas las conductas positivas que se realizaron en este caso. Siempre reconociendo que a pesar de que esta pandemia tenía pocos meses de evolución cuando se evaluó a esta paciente y que la evidencia era escasa acerca del curso de la enfermedad o qué tanto podía afectar el SARS-CoV-2 a la gestación, en todo momento se brindó la mejor atención y esto se reflejó en los resultados satisfactorios que tuvimos, tanto en la madre como en el feto y posteriormente en el neonato. Primero recordemos que el coronavirus 2 del síndrome agudo respiratorio severo es el agente causal de la enfermedad por coronavirus o COVID-19 y que generalmente los coronavirus habían sido relacionados con resfriado común, pero hay otros coronavirus que fueron identificados como agentes causales de epidemias, como lo fue el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012. Estos coronavirus tenían periodos de incubación entre 4 a 5 días y afectaban principalmente a adultos, al igual que el SARS-CoV-2, pero la tasa de mortalidad era mucho mayor, de un 9.6% para el SARS, de un 35 a un 40% para el MERS, mientras que el SARS-CoV-2 manejaba inicialmente tasas de mortalidad de 1% y actualmente maneja tasas entre un 5 a un 6%. Todos nosotros sabemos que la embarazada es más susceptible a infecciones por patógenos respiratorios, dadas las modificaciones fisiológicas propias del embarazo. Sin embargo, G y colaboradores en su revisión sobre SARS-CoV-2 en el embarazo y porque es mejor que lo esperado, nos indican que esta respuesta, este curso clínico que ha sido más benigno y con resultados más alentadores en la gestación con COVID-19, es porque en el embarazo hay una respuesta inmune altamente adaptativa.
que va a estar caracterizada por una disminución de la respuesta proinflamatoria o TH1 y un aumento de la respuesta antiinflamatoria o TH2, que se va a reflejar en una menor tormenta de citoquinas, en una menor síndrome de activación de macrófagos, y todo esto finalmente va a traducirse en una menos disfunción vascular, disfunción alveolar y coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, Poswa y Kalik sí consideran el embarazo un factor de riesgo, ya que en su revisión encontraron que la respuesta inmune en ambos escenarios era muy similar. Había disminución de las células natural killer, aumento de los receptores inhibitorios de estas células, disminución de los linfocitos, aumento de los factores proinflamatorios y aumento de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que a nivel placentario pues podía constituir un mayor riesgo para la transmisión vertical de esta enfermedad. ¿Cuál fue la primera conducta positiva que realizaron en el manejo de este caso? Pues realizaron pruebas diagnósticas a una gestante asintomática. Y esto es muy importante porque este es el escenario más común que se nos va a presentar. Entre un 14 a un 32% de nuestras gestantes va a permanecer totalmente asintomática. Y hacer el diagnóstico precoz es lo que nos va a permitir aislarla y evitar la propagación del virus. De igual forma, Breslin y colaboradores en su publicación de coronavirus en pacientes embarazadas asintomáticas y sintomáticas obtuvieron que de 43 pacientes, el 32% de ellas eran totalmente asintomáticas. Sin embargo, ellos realizaron la prueba PCR para SARS-CoV-2 y resultó positiva. Entonces, esta conducta nos va a permitir identificar a las pacientes asintomáticas con COVID-19, facilitando el inicio temprano de las precauciones para el control de la infección. De igual forma, va a permitir conservar los suministros de equipo de protección personal bien escasos en nuestra región y proporciona información útil para las guarderías de cuidados intensivos neonatales. Y no solo realizaron el diagnóstico, sino que aplicaron la prueba Gold estándar para el diagnóstico de la misma, como lo es la reacción en cadena en polimerasa en transcripción reversa para el SARS-CoV-2 o PCR-RT. Ya el doctor Cuadra y colaboradores en su publicación sobre diagnóstico virológico del COVID-19 nos informaba que habían pruebas diagnósticas indirectas y directas. Las indirectas nos iban a permitir detectar anticuerpos tipo IgM e IgG contra los antígenos virales, pero estas pruebas son de baja sensibilidad y una alta tasa de falsos positivos, a diferencia de los métodos de diagnóstico directo como lo es la PCR-RT, que es la prueba definitiva, la confirmatoria de la enfermedad, porque nos puede detectar antígenos ARN viral en muestras de exudado nasofaringeo y lavado bronquialveolar, así como las heces, mucho antes del inicio de los síntomas, como podemos evidenciar en esta gráfica. Casi se positivizan en esa primera semana del periodo de incubación. Sin embargo, la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal a inicios de la pandemia sugería que toda paciente embarazada que ingresara para trabajo de parto debería ser tamizada al ingreso para COVID-19 con pruebas rápidas, como se realizó en nuestra paciente. Y una vez hecho el diagnóstico, aislaron a las gestantes asintomáticas, y esta es la conducta ideal. Como les mencioné en el primer punto positivo, esto no fue por capricho, ya la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal avalaba esta conducta. Sugerían que toda embarazada con antecedente epidemiológico o con sospecha de COVID-19 debería realizarse el examen físico y PCR para SARS-CoV-2 en secreción nasofaríngea. Si esta paciente está asintomática, debe manejarse de forma ambulatoria hasta el resultado de la prueba de PCR para SARS-CoV-2. Si esta es positiva, debe mantenerse el aislamiento en casa por 21 días, sin olvidar que si esta paciente está embarazada, tenemos que continuar el monitoreo de los síntomas y la vigilancia del crecimiento fetal. Mientras que si está en puerperio, debemos ofrecerle lactancia materna bajo ciertas consideraciones y aislar al neonato. La paciente, como vieron en el caso, estuvo hospitalizada y en ese tiempo inició trabajo de parto. Los médicos que atendieron pues decidieron que la vía de resolución ideal era la sugerida hasta el momento, como lo era el parto vaginal. Y esta misma conducta era la apoyada por las diversas sociedades de obstetricia y ginecología y este artículo de Breslin y colaboradores que le mencioné inicialmente. Ellos, de sus 43 pacientes, en un 55.5% fue atendida vía parto vaginal, mientras que un 44.4% fueron resueltas vía cesárea segmentaria, pero solo por motivos obstétricos. Ellos siguen
siguen apoyando la idea de que el parto vaginal es la vía de elección siempre que se cumplan ciertas medidas, como que el parto sea atendido en una habitación aislada, que haya un equipo destinado a la atención de estos pacientes con el uso de los equipos de protección personal, que se evite el clampeo tardío del cordón umbilical y el contacto piel a piel. De igual forma, Ferrazzi y colaboradores, en su análisis retrospectivo sobre el parto vaginal en mujeres embarazadas con SARS-CoV-2, encontraron que de 42 pacientes, 24 fueron resueltas vía parto vaginal y 18 cesárea segmentaria. Solo un recién nacido resultó positivo para la PCR SARS-CoV-2. Y ellos hacen la aclaratoria, sin embargo, que este recién nacido presentó síntomas gastrointestinales las primeras horas postparto y 3 días después fue que presentó síntomas respiratorios, por lo que no pudieron determinar si esta prueba positiva se debía a una transmisión vertical o a una transmisión horizontal. Pero en conclusión, sugieren que el parto sea la vía de elección en los casos asintomáticos o leves y la cesárea segmentaria solo sea por motivos obstétricos o en casos moderados o graves. A pesar de la inexperiencia que había en cuanto al manejo de una gestante con COVID-19, al momento del parto se tomaron las muestras, como fue la de sangre de cordón umbilical y el hisopado nasofaríngeo del recién nacido. Y esto desde inicio de la pandemia igualmente, Chen y colaboradores en su revisión retrospectiva sobre características clínicas y potencial transmisión vertical intrauterina de 9 pacientes embarazadas con COVID-19, sugerían que se tomara muestra de líquido amniótico, sangre del cordón umbilical, hisopado nasofaríngeo del recién nacido, leche materna. Y aunque no lo hicieron, también sugerían que se realizara biopsia de tejido placentario, porque era la única manera de que se hiciera el diagnóstico definitivo de transmisión vertical. Siempre que se cumplieran las medidas, como que estas muestras hayan sido tomadas directamente allí en el momento de la resolución, bajo las medidas de asexia y antisexia, como constataron en su revisión y donde todas las pruebas PCR a los 9 recién nacidos resultaron negativas. Y no menos importante, en todo momento se promovió la lactancia materna y sabemos por las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF y las diversas sociedades de obstetricia y ginecología, que los beneficios de la lactancia superan los riesgos, además que fortalecen ese vínculo entre la madre y el recién nacido. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos también apoya esta medida y solo recomienda que se sigan medidas de seguridad como el uso de mascarillas, adecuada higiene de manos y que se considere la extracción de leche para que alguien sin infección confirmada alimente al bebé. Finalmente, ¿cuál era el tratamiento adecuado para esta embarazada asintomática? El esquema terapéutico para tratamientos de pacientes con COVID y contactos del Ministerio del Poder Popular para la Salud de nuestro país establecía que el tratamiento para las embarazadas debería seguir el mismo esquema del adulto. Solo se debería hacer ajuste de las dosis de cloroquina en el embarazo. Recordando que la cloroquina es un medicamento de bajo riesgo, categoría C de la FDA, ampliamente utilizado durante el embarazo, como antiparasitario e inmunomodulador en casos de malaria y lupus eritematoso sistémico. De igual forma, el abordaje debería ser multidisciplinario y el personal de salud debía educar y asegurarse del cumplimiento de la higiene de parte de la madre. Las dosis de cloroquina indicadas eran de 150 a 300 miligramos cada 12 horas por 6 días y este es el mismo esquema que se mantiene en la actualización del Ministerio de julio del 2020. Aunque la evidencia actual no avale el uso de la cloroquina en pacientes asintomáticas y gestantes, debemos recordar que a inicios de la pandemia habían estudios que demostraban que este fármaco podía disminuir la replicación viral porque aumentaba el pH a nivel del endosoma e inhibía la glicosilación del receptor para el SARS-CoV-2. Por lo tanto, había menos fusión del virus con las células y su posterior replicación. Además, este era un fármaco que estaba disponible en nuestra región y estaba indicado en las pautas de tratamiento, como lo expresa este protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Por lo tanto, era la opción más ideal en estos momentos que la evidencia lo certificaba. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora Coa. De verdad la felicito. Creo que usted captó todo lo bueno que se hizo con respecto a la atención de esta patología. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar al doctor Dixan, quien nos hablará ahora de lo malo que hicimos, pues, porque eso también hay que decirlo para poder tener un mejor contexto de discusión en esta patología. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Si bien se desglosó de manera muy acertada los aciertos que hubo en cuanto a la conducta terapéutica de esta paciente,
tenemos que decir también que no todo es bueno, ¿de acuerdo? Hay una serie de cosas, una serie de detalles que vamos a ir desglosando a lo largo de esta exposición, en la cual vamos a ver qué no debimos hacer para no hacerlo en el futuro, especialmente porque sabemos que el 80% de las pacientes embarazadas son asintomáticas y es lo que más vamos a frecuentar y lo que más vamos a ver día a día. Entonces, lo malo en cuanto a los errores en la conducta obstétrica. Vamos a comenzar con qué tipo de pruebas serológicas se realizaron para el diagnóstico de esta paciente. Lo primero que tenemos que enfatizar es que las pruebas de despistaje rápido, las pruebas que buscan anticuerpos o indirectas, no sirven para el diagnóstico de COVID-19. Eso lo pudimos ver con esta paciente que tuvo 2 o 3 pruebas, primero rápidas negativas, y posteriormente fue la PCR la que finalmente nos da el diagnóstico. Esto nos dio un periodo de ventana en la cual la paciente pudo haber estado contagiando a todo el personal de salud por todas las manos que pasó, ya que fue una paciente multireferida, y tuvimos una gran demora en el diagnóstico de esta paciente. ¿Cuál fue la causa? Bueno, esto está explicado en que durante los primeros de 0 a 5 y de 5 a 10 días, en la paciente no genera todavía una respuesta inmunológica y los anticuerpos tipo IgM e IgG aún no se van a detectar, tal cual como lo demuestra este gráfico que es de la guía de orientación ante la infección de COVID en el embarazo, elaborado por la Unidad de Diagnóstico Fetal de Ecuador. ¿Qué nos dice el Clínic Barcelona? El Clínic Barcelona nos dice que toda paciente que tenga clínica sugestiva o una paciente que vayamos a realizar el cribado, debemos realizarle PCR, reacción de cadena polimerasa, es el test de cribado para poder hacer el diagnóstico. Y debemos solicitar serología anticuerpos, que es la prueba de despistaje rápido, en pacientes después de 7 días de que ha presentado el contacto. En este cuadro, que ya fue muy bien presentado por mi compañera, podemos ver que las líneas roja y morada representan los anticuerpos tipo IgM y IgG. Sabemos que el IgM son los anticuerpos de fase aguda y el IgG es la memoria inmunológica. Podemos ver que ellas aparecen entre la tercera y la cuarta semana posinfección, por lo cual, si es detectado o intentado detectar durante los primeros 10 días, es decir, durante la primera semana, no vamos a tener positividad de estos anticuerpos y vamos a tener una alta tasa de falsos negativos, como fue lo que pudimos observar en este caso. Además, podemos ver que en este gráfico, a la primera semana ya podemos encontrar, a través de la reacción de cadena de polimerasa con el exudado nasofaríngeo y el lavado broncoalveolar. Como vemos acá en un extracto de este artículo del doctor Cuadra, dice, estas pruebas rápidas, que usualmente son chinas las que traen a este país, generalmente se aplican en los países en desarrollo, tales como el nuestro, y tiene una sensibilidad muy variable, una sensibilidad tan pobre como el 20%, dependiendo del tiempo que se apliquen, o hasta un 95%. Bien, pero un 95% cuando ya ha transcurrido mucho tiempo. Acá vemos, para enfatizar aún más el error, las pruebas serológicas de detección de anticuerpos no son una herramienta efectiva en este tipo de situaciones, donde se necesita un diagnóstico rápido, debido a su limitada sensibilidad en la primera semana de inicio de los síntomas y por tanto un resultado negativo no está la infección, como efectivamente vimos en esta paciente. Error número 2, la hospitalización en aislamiento. Eso fue un exabrupto que no está contemplado en ningún tipo de protocolo, ni nacional ni internacional. Comenzando, y hacemos la revisión de la literatura, tenemos que la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal nos dice que lo primero que tenemos que hacer es categorizar a la paciente, clasificarla como sintomática o asintomática. Una vez que ya establecimos que era una paciente COVID asintomática, esta paciente debió ser manejada con aislamiento en casa por 14 días, tal cual como lo dice esta última línea. Aislamiento en casa por 14 días. El gobierno chileno en su protocolo estableció que igualmente toda paciente que tenga SARS-CoV-2 positivo debe ser aislada en casa por 14 días. Lo que debemos realizar en cuanto al manejo obstétrico es una vigilancia fetal ultrasonográfica en unidades especializadas de alto riesgo obstétrico para vigilar la estimación de peso y Doppler cada 2 semanas. La unidad de diagnóstico fetal ecuatoriana también nos dice que incluso no solamente las asintomáticas, sino los casos leves no requieren de ingreso hospitalario. Ellas deberán aislarse en casa durante 14 días. Ahora bien, si llega a presentar fiebre o empeora el cuadro, en este momento ellos deberían contactar a su centro de salud o acudir al hospital más cercano, siempre sin acompañantes. Para finalizar, a nivel local tenemos un protocolo establecido por la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, donde ellos hablan en su apartado de que pacientes que no tengan criterios de gravedad deben ser manejadas con aislamiento domiciliario los primeros 14 días. Podemos hacer monitoreo telefónico, tal cual como está propuesto en los anteriores protocolos descritos. Se deben realizar pruebas de bienestar fetal cada 2 semanas y vigilar el crecimiento fetal y el índice de líquido amniótico.
Ahora bien, desglosando los errores, también tenemos un error del tratamiento empleado. Si bien sabemos que en ese momento la luz de la evidencia hablaba a favor de cloroquina, ya vamos a ver un metaanálisis que nos contradice esta información. El protocolo actual de agosto del Clínic Barcelona nos establece que el único tratamiento profiláctico que debemos realizar en las pacientes embarazadas es heparina de bajo peso molecular durante un tratamiento que va a durar aproximadamente 10 días. Bien, el doctor Amir Shamshirian y colaboradores realizaron un metaanálisis y una revisión sistemática y periódica acerca del uso de la hidroxicloroquina en el COVID-19. Ellos obtuvieron en este metaanálisis que no hubo una significancia clínica en cuanto a la efectividad para las pacientes que recibieron régimen de tratamiento con hidroxicloroquina para COVID-19 en comparación con el grupo control. Y asimismo, por el contrario, encontraron que las tasas de efectos adversos fueron más elevadas para diarrea, vómito, visión borrosa, rash, dolor de cabeza, con un índice de confianza, con un odds ratio de 3.86. O sea, unos pacientes que tuvieron 4 veces más posibilidad de presentar efectos adversos tras el uso de la cloroquina. Bien, también encuentro las pruebas de laboratorio porque hubo unas pruebas de laboratorio que no realizaron, que ya va a ser explicado posteriormente, pero tenemos que, es importante que no olvidemos que en todo protocolo de paciente de estudio con COVID debemos solicitar el dímero D y la ferritina, ya que los valores de ferritina mayores de 800 nanogramos sobre mililitro y un dímero D mayor de 3000, además de una LDH que si fue tomada mayor de 450, pueden ser marcadores sugestivos de gravedad. Ahora bien, este quizás sea uno de los puntos donde haya mayor debate, porque entendemos que hay unos protocolos que actualmente avalan que se maneje por parto vía vaginal, pero vamos a debatir esto. En esta revisión panameña por el doctor Paulino Vigil de Gracia, ellos realizaron una revisión sistemática, los 3 doctores, el doctor de Gracia, el doctor Carlos Luis y el doctor Roberto Epifanio, acerca de diferentes reportes en cuanto al porcentaje de transmisión vertical. Y ellos encontraron que de todo lo que se revisó, sí hubo 6 recién nacidos que estuvieron expuestos a contaminación vaginal y perianal, ya que en estas muestras dieron para COVID positivo. Finalmente, el índice o la relación que se encontró en este estudio era de 2 veces mayor el riesgo neonatal para infección por parto vaginal, con lo cual contradecimos que sea indicado el parto vaginal. Además, tenemos que tener en consideración lo siguiente. El parto vaginal, especialmente durante el periodo de expulsión y durante el trabajo de parto, va a ser muy incómodo que la paciente tenga una mascarilla todo el tiempo pegada allí. La hiperventilación característica de este periodo fisiológico hace que ella comience a ventilar una serie de aerosoles que nos va a exponer a todo el personal de salud que la rodee para la atención de parto y en los países donde está permitido al acompañante que también esté allí. Por lo cual, estamos a favor en esta propuesta de que se realice cesárea, ya que se va a minimizar el riesgo de contagio a través de aerosoles. Finalmente, tenemos que la toma de muestras para la transmisión vertical, si bien, como explicó muy bien mi compañera, todavía estábamos algo inexpertos, tenemos que puntualizar, ya que esto se trata de hacer un ejercicio académico, que para la transmisión vertical es siempre importante que realicemos la toma de la placenta. En esta revisión hecha en el Instituto Francés por el doctor Alexander Vivanti, él puntualiza que se ha demostrado y se ha encontrado que cuando se estudian las placentas podemos encontrar un marcador indirecto de infección como lo es la inflamación placentaria, por lo cual a toda paciente dentro del protocolo de estudio en el momento de la realización, sea parto o cesárea, deberíamos procesar la placenta. Ya sabemos de aquí, nos vamos a ir con la idea de que paciente COVID asintomático o sintomática, lo ideal sería la cesárea segmentaria. Y no solamente las muestras que ya fueron previamente tomadas, sino que también tenemos que complementar con el estudio de líquido amniótico. Sabemos que es difícil en caso de que una paciente llegue en expulsivo o que llegue con una ruptura prematura de membrana, pero debemos aunarle el líquido amniótico y nunca olvidar la placenta. Puntualizando y recapitulando, tenemos para finalizar que no debemos olvidar que las pruebas indirectas definitivamente no sirven para el diagnóstico de la enfermedad, que toda paciente sintomática no debe hospitalizarse porque lo que hacemos es que poner en riesgo a todo el personal de salud que esté en contacto con esta paciente, que debemos tomar muestras de ferritina y de dímero D porque pueden ser marcadores pronósticos de gravedad de enfermedad y que la cesárea nos va a disminuir el riesgo de transmisión al personal de salud por la transmisión de aerosoles, pero también nos puede disminuir el riesgo de contagio en el área perianal para el neonato y que además no debemos olvidar nunca tomar muestras de placenta para evaluar la transmisión vertical. Ok, a continuación va a seguir mi compañera Osmari con el deber ser.
Muchas gracias, Alexander. De verdad, muy explícita y sustentada la información que tienes. Hay que recordar que la enfermedad de la COVID-19 es tan nueva que lo que ayer fue cierto, hoy es mentira, y que probablemente lo que hoy es cierto, mañana sea mentira. Hay que seguir estudiando, hay que evidenciar, y Osmari nos va a presentar una didáctica de cómo debe manejarse y cómo debe tenerse la situación para los finales de agosto, que es como estamos ahorita, del 2020. Osmari, tienes el micrófono y la palabra. Muy buenos días. Actualmente les voy a hablar sobre la conducta actual que se está manejando de la COVID-19 y el embarazo. Empezando, haciéndonos esta pregunta. ¿La enfermedad y el embarazo deteriora la enfermedad o la enfermedad deteriora el embarazo? Bueno, actualmente no tenemos evidencia de que las embarazadas sean más susceptibles a contagiarse ni de presentar complicaciones graves. No obstante, hay que tener suma cautela con aquellas pacientes que presentan comorbilidades. Se ha visto que los pacientes hospitalizados, el 60 al 80% de ellos presentan comorbilidades. De ahí la importancia de interrogar de forma efectiva la presencia de los mismos en las pacientes. No hay datos que sugieran mayor riesgo de abortos o de pérdida fetal temprana. Tampoco existe evidencia que se asocie la enfermedad con mayor riesgo de parto pretérmino, crecimiento fetal restringido y pérdida del bienestar fetal. Lo que se sabe hasta ahora es que en realidad hay una interrupción prematura del embarazo que conlleva a mayores recién nacidos pretérminos, pero es por la condición obstétrica en la cual la madre se enfrenta, que puede desencadenar complicaciones respiratorias como lo es la falla hipoxémica principalmente. El segundo punto es elemental, esto lo debemos fijar, debemos protegernos. El equipo de protección personal es imperativo. Dependiendo del área en donde nosotros nos vayamos a desenvolver, vamos a usar un tipo de equipo para evaluar a la paciente. Si estamos en un área de riesgo habitual, como por ejemplo la consulta prenatal, nosotros debemos utilizar un equipo estándar. En aquellas áreas de alto riesgo, como lo es las áreas de hospitalización o de triaje respiratorio, se recomienda el uso de un equipo completo. Y es en aquellas áreas de muy alto riesgo, en las cuales tenemos pacientes COVID confirmadas, hospitalizadas en las terapias intensivas con pacientes COVID positivas, en el área de quirófano y en la atención del parto, nosotros debemos utilizar el equipo extendido de protección personal. Y aunado a esto, debe estar protegida la paciente utilizando su mascarilla quirúrgica. El tercer punto a evaluar es la evaluación per se de la paciente. Debemos hacer un estudio cronológico de los síntomas y los signos que ella nos refiera, así y haciendo hincapié de lo que son las comorbilidades. Hacer un examen físico exhaustivo, haciendo hincapié en lo que es la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, estudios de imagen como la rayos X de tórax y la TAC de tórax. Debemos solicitar el hisopado nasofaringeo para PCR en tiempo real para SARS-CoV-2. Se le deben solicitar todos los de los exámenes de laboratorio que dijeron anteriormente mis compañeros, haciendo hincapié en los que nos hablan de pronóstico, los cuales son la PCR cuantitativa, la ferritina, el dímero D, la LDH, y calcular el índice de neutrófilos linfocitos, que esto nos habla de gravedad. No obstante, no debemos olvidar solicitar los exámenes inherentes al control del embarazo. Luego que nosotros evaluamos tos laringea, fiebre, malestar general, debilidad, alteración del gusto y del olfato, y que en los paraclínicos no vemos o no hay hallazgos de alteración sugestivos de gravedad. El tratamiento, de forma general, en todas las etapas, es un tratamiento compasivo. Es decir, no hay hasta la actualidad un tratamiento efectivo para la COVID-19. Ahora, volviendo a la enfermedad leve, en esta etapa lo que tenemos que hacer es un tratamiento de sostén, indicar a la paciente que se mantenga bien hidratada, puede utilizar acetaminofén o paracetamol, y es imperativo indicar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Se le debe indicar a la paciente estar aislada, cumplir con las medidas de prevención de transmisión para sus familiares y hacer las consultas de telemedicina cada 2 a 4 días para de esta manera nosotros evaluar a la paciente la evolución de la enfermedad y si amerita o no criterios de hospitalización.
Posteriormente tenemos la enfermedad moderada, que son todas aquellas pacientes que refieren los síntomas que anteriormente les dije y también presentan síntomas de infección respiratoria baja, como lo es la dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria por encima de 22 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno que no debe estar por debajo de 93%. Aunado a esto, vamos a ver alteraciones de los estudios de imagen. Como podemos ver en estos rayos X, lo característico en esta enfermedad es un patrón reticulado, un patrón intersticial reticulado que puede ser bilateral y que tiene la característica de ser en vidrio esmerilado. Como podemos ver también en la tomografía, que es el estudio de imagen de elección, podemos evidenciar estos mismos exudados en vidrios esmerilados que van a tener predominio en la periferia y en las bases pulmonares. Esta paciente ya debe estar hospitalizada, el tratamiento es multidisciplinario y se le debe anexar antibiótico terapia si nosotros vemos signos de coinfección y se puede utilizar el Remdesivir y el Tocilizumab. Tenemos que estos dos fármacos se han utilizado para el tratamiento de los pacientes no embarazados, pero si la paciente está en esta etapa y ella consiente el uso del mismo, se puede utilizar. Posteriormente ya tenemos la enfermedad grave, donde vemos signos de neumonía grave, distrés respiratorio, sepsis, shock séptico y sepsis materna. Acá el tratamiento tal cual como el anterior, pero esta paciente debe estar en unidad de cuidados intensivos. A este tratamiento lo que le vamos a anexar es el uso de esteroides. El Clínic de Barcelona recomienda el uso de metilprednisolona, dependiendo de la evolución de la enfermedad y si se encuentra la paciente en enfermedad grave. Posterior a eso, una vez hospitalizada la paciente, ¿cuál es la evaluación obstétrica que debemos darle a esta paciente? Tenemos que verificar, lo más importante es evaluar la viabilidad y el bienestar fetal. Eso es lo imperativo, aunado a que tenemos que correlacionar mediante los hallazgos ultrasonográficos la edad gestacional cotejada por la paciente por la fecha de última regla. Todas las demás evaluaciones que por acá abajo señalo van a depender del estado materno en el cual se encuentra la paciente y de la capacidad del recinto hospitalario donde se encuentra la paciente para poder realizarlo. En cuanto a la conducta, la paciente debemos hacerle un monitoreo de las constantes vitales que deben ser horarias, debemos hacer un monitoreo fetal diario, el uso de inductores de madurez pulmonar no está contraindicado, aunque se ha visto que cuando se utiliza precozmente no hay una evolución satisfactoria e incluso hablan de que disminuye el clearance de lo que es la carga viral. Esto, si hay una indicación clara, lo debemos colocar. Lo que se dice es que aquellas pacientes que ya vengan recibiendo metilprednisolona se deben utilizar, y en este contexto el inductor que debemos utilizar es la dexametasona. Se cumplen los inductores y posteriormente se sigue con el tratamiento de la metilprednisolona. El tratamiento, como anteriormente les dije, es multidisciplinario y tiene que estar bajo consentimiento informado. Los controles de la PCR-TR durante la primera semana de la enfermedad deben hacerse cada 24 a 48 horas y posteriormente a los 7 y 14 días de haber iniciado la enfermedad. Idealmente, la finalización del embarazo en estas pacientes debe realizarse cuando todos los controles de PCR estén negativos. En cuanto a la vía de interrupción, algo que es controversial y sigue siendo controversial, la decisión de la interrupción de la gestación en cuanto a la edad gestacional va a depender siempre del estado materno. Siempre vamos a estar en pro del bienestar materno. El parto versus la cesárea, bueno, en cuanto a la vía del parto, eso va a depender del estado materno, de las condiciones obstétricas y del estado fetal. Y hay que hacer hincapié que aquellas pacientes que se encuentran en una etapa grave o crítica, la interrupción de elección es la cesárea. Debe hacerse un uso estricto de lo que es el equipo de protección personal, debe realizarse esta atención del parto o de la realización de la cesárea con el personal con mayor entrenamiento y con una menor cantidad de personal posible en una área determinada para dicha paciente. La toma de muestras es imperativa para el estudio del SARS-CoV-2, tanto en tejido placentario como en líquido amniótico y cordón umbilical. Podemos, sobre todo estas dos últimas muestras, lo más favorable es que se tomen las mismas cuando se interrumpe vía alta, ya que puede haber contaminación de las mismas durante el trabajo de parto. En cuanto a la transmisión vertical, el riesgo de transmisión vertical hasta lo actualmente revisado parece bajo. Tenemos que los primeros que hicieron el estudio de la transmisión vertical fueron Chen y colaboradores, donde evaluaron 9 pacientes con COVID positivas.
y a lo cual concluye que actualmente no existe una evidencia de que haya una infección mediante transmisión vertical en aquellas pacientes que padecen la enfermedad al final del embarazo o en el último trimestre del embarazo. A su vez, Wang y colaboradores también realizan una revisión de lo que es todos los estudios hasta la actualidad publicados y se preguntan qué tanto sabemos hasta ahora, a lo cual concluye que debería o que es necesario realizar mayores estudios de alta calidad para nosotros poder determinar si hay como tal paso del SARS-CoV-2 desde la madre hasta el recién nacido. En cuanto al recién nacido y la lactancia materna, como lo había comentado anteriormente Bárbara, debemos evitar el pinzamiento tardío del cordón umbilical para evitar de esta manera la transmisión. Se le debe realizar el hisopado nasofaríngeo para SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas de nacimiento. La lactancia materna no está contraindicada siempre y cuando la mamá mantenga las medidas de prevención y el aseo adecuado. El recién nacido, posteriormente que la paciente amamanta a su bebé, debe estar a cargo de un cuidador y a más de 2 metros de la misma. Los manejos posteriores de recién nacido deben realizarse según el protocolo COVID y de recién nacido. Ya para concluir, debemos saber, como vimos con el caso expuesto, que el diagnóstico de la COVID no depende nada más de un solo eslabón, debe estar construido por la clínica, los exámenes paraclínicos y las pruebas diagnósticas, siendo el gol estándar en la fase aguda de la enfermedad la realización de la PCR en tiempo real. El manejo debe ser multidisciplinario, debe estar dado por obstetras, por médicos materno-fetales, por neumonólogos, médicos internistas, intensivistas, el epidemiólogo, el infectólogo y el neonatólogo para poder darle la mejor calidad de atención a la paciente. El uso del EPP y el adiestramiento para su colocación y para su retiro debe ser un derecho y un deber. No existe tratamiento eficaz para esta enfermedad, por lo que nos queda y lo que tenemos a la mano es mantener las medidas de prevención y que la detección de SARS-CoV-2 debe ser mediante PCR en tiempo real, debe ser aplicado a todos los pacientes que nosotros ingresamos a nuestros recintos hospitalarios, ya sea por causa obstétrica o fetal y obviamente a aquellas pacientes que tengan síntomas sugestivos de enfermedad. Les traigo acá el dashboard del Johns Hopkins del día de hoy, donde podemos ver que para hoy a las 4:27 de la mañana tenemos un número total de casos de 22.688.934, con un total de fallecidos de 793.864, ubicándose el epicentro de la pandemia en lo que es el continente americano. Hoy, para Venezuela, se reporta 37.567 casos, con un total de fallecidos de 311. Bien sabemos, los que trabajamos con pacientes, los que trabajamos en los recintos hospitalarios, que estas cifras no son tan reales en vista de que hay muchos pacientes que no se están realizando la prueba y que tampoco tienen el acceso para hacérsela. Por ende, nuestro deber es mantenernos protegidos con el equipo que es el adecuado para nosotros evaluar a nuestras pacientes y utilizar todas las medidas de prevención que tenemos a la mano. Así nosotros podemos proteger a nuestro equipo de trabajo, a nuestros colegas, le podemos seguir brindando atención a nuestras pacientes y sobre todo podemos prevenir transmitirle la enfermedad a nuestros seres queridos. De esta manera, y esto es una meta, nosotros podríamos lograr aplanar la curva de la enfermedad, que sería una de las cosas más ideales en este contexto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rosmary. Excelente tu presentación y tu resumen final de la patología. Y aquí tengo algunas preguntas que sería apropiado contestar, ¿no? Adelante, doctor. La primera pregunta es si sabemos algo de los detalles de las condiciones de la atención del parto. ¿Se expresa en las condiciones de equipo de protección personal? ¿Cuáles hubo, cuáles se hicieron para atender este parto en específico? Lo que se realizó en ese momento en realidad fue un área donde estaba destinada para las pacientes COVID. Se utilizó el equipo de protección ideal y se tomaron todas las medidas preventivas para evitar lo que fuese la transmisión perinatal y la transmisión horizontal en estos casos.
Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cómo se vigiló la unidad materno-fetal durante el periodo de hospitalización? Mientras estuvo hospitalizada la paciente en el preparto, ¿cómo se vigiló? Ok, en cuanto a la vigilancia, lo que pasa es que acá como tal estamos en planes de guardia. Hubo un residente de segundo año, el residente de segundo año es el que se encargaba de vigilar a todas las pacientes COVID y es el que estuvo en todo momento en la monitorización del trabajo de parto de la paciente y en la atención del mismo, en conjunto, en ese momento con el jefe de servicio en el área COVID, destinada para eso. Excelente. Hay otra pregunta que yo estoy muy convencido de ello, ¿no? Inclusive hay un artículo que se sacó en la revista latinoamericana de perinatología por el servicio de nosotros, ¿no? Y especifican que la COVID-19 es muy simuladora de muchas enfermedades, su variedad de presentación es muy amplia. Pero en lo que nos compete, me preguntan que cómo podemos diferenciar un trastorno hipertensivo del embarazo grave o leve de la COVID-19. Bueno, no es fácil, en los estadios de gravedad, porque como podemos ver, podemos tener alteraciones de lo que son las enzimas hepáticas y vamos a tener alteraciones de todo lo que son los marcadores de alteración de la coagulación, que también lo podemos ver en las pacientes preclánticas. Uno de los datos más importantes es que nosotros tenemos que evaluar y hacer la anamnesis completa de la paciente. Inclusive, nunca la paciente va a dejar de ser sospechosa teniendo clínica de una preeclampsia clásica. Lo que hizo el Clini de Barcelona cuando tuvieron este tipo de disyuntiva entre si la paciente cursaba con un trastorno hipertensivo o era un COVID-19, le solicitaban los factores angiogénicos, ya que ellos tienen la posibilidad de realizarlos. De esta manera es que ellos podían hacer el diagnóstico diferencial y clasificar a la paciente si tenía un trastorno hipertensivo o si en realidad era COVID, o si inclusive se correlacionaban ambas patologías a su vez. Bien, tengo otra pregunta. ¿Los cambios pulmonares fisiológicos del embarazo pueden alterar los hallazgos imagenológicos? ¿Se pueden confundir hacia falsos el síndrome de dificultad respiratoria? Actualmente lo que nosotros manejamos, como tal como los cambios fisiológicos, lo que hacen es alterar la capacidad y el volumen residual en la embarazada, que la hacen más propensa a hacer hipoxemia. Pero como tal, los hallazgos radiológicos o en tomografía no son cambios sugestivos que vamos a ver en una embarazada normal. Son bien claros o está bien reportado que tienen la característica de ser en vidrio esmerilado. En cuanto a al toque de los segmentos o el porcentaje del toque pulmonar, ya dependerá de la evolución de la enfermedad. Inclusive se pueden ver estos cambios desde la enfermedad leve, pero que van a ir obviamente progresando dependiendo de la etapa de la enfermedad. Otra pregunta. ¿Cuál es el equipo de protección personal ideal y de no tenerlo, qué es lo mínimo que se debería tener? Ok, el equipo de protección ideal en una paciente, vamos a ponerle en el contexto de que esté en trabajo de parto, es que debería tener, por lo menos deberíamos tener el mono quirúrgico, deberíamos tener nuestras botas quirúrgicas, nuestro gorro quirúrgico. Aunado a eso deberíamos colocarnos un overall. Posteriormente necesitamos colocarnos las gafas. Después debemos tener una mascarilla KN95 que sea de calidad. Nos colocamos lo que es la visera o el visor de acetato por delante y debemos tener doble protección de guantes, unos guantes estériles, unos guantes descartables para protegernos nosotros, posteriormente el uso de los guantes estériles y unos cubrebotas que también nos ocupe todo lo que es la porción inferior por debajo de la rodilla. En algunos sitios hablan de que se deben utilizar, de que podrían ser botas. Eso sería lo ideal en cuanto a ese caso. Lo mínimo necesario, en realidad no deberíamos hablar de lo mínimo necesario, pero por lo menos
mientras nosotros tengamos nuestro mono quirúrgico, tengamos nuestros cubrebotas, nuestro gorro quirúrgico, nuestro tapaboca, que ese sí es ideal, podemos utilizar la mascarilla, pero la mascarilla debemos recordar que esta nada más nos alberga una protección de aproximadamente 4 horas. Debemos tener nuestra careta y es imperativo utilizar el doble guante. Eso sería lo mínimo necesario. Excelente, Osmari. Vamos a ver si le damos el chance también a los otros compañeros para que respondan algunas preguntas. Adelante. Si está en la capacidad, claro está, ¿no? Una de las preguntas es, si la enfermedad se presenta entre las 20 y 30 semanas, ¿cuál sería la indicación de interrupción de embarazo? Bueno, doctor, la indicación de interrupción sería que claramente, como ya fue explicado, exista condiciones de deterioro materno o fetal. Dentro de los criterios de interrupción materno tendríamos que la paciente de saturación de oxígeno, que tenga síndrome de dificultad respiratoria grave, paciente con necesidad de intubación, que haya deterioro rápido de la condición materna, asimismo patrón no tranquilizante fetal con las pruebas de monitoreo, perfil biofísico alterado de 2 puntos, monitoreo NST no reactivo, o pruebas de Doppler alterado dado por un ductus venoso alterado o una onda umbilical que esté borrada en reversa. Pero per se, el hecho de 28 o 30 semanas como tal no es una indicación de interrupción. Sabemos que mientras más a término se interrumpa el embarazo, pues mejor pronóstico fetal, porque vamos a disminuir los riesgos inherentes a la prematuridad, por lo cual definitivamente sea un empeoramiento, un tromboembolismo pulmonar masivo o condiciones fetales, como ya expliqué, de deterioro. Bien, la doctora Moraima Hernández pregunta que, primero lo felicita, que es una excelente presentación, pero ella le gustaría saber si tuvieron alguna dificultad para procesar las muestras de PCR y si se hizo seguimiento de exposición al equipo que atendió el parto. Le da las gracias. ¿Cómo está, doctora Moraima? Muy bien. Se le hizo el seguimiento a todo el equipo que atendió el parto. Es claro que todos sabemos el contexto en el que estamos. La realización de las PCRs no es fácil, ya que primero todo está a nivel central y la distancia entre la realización entre una PCR y otra puede variar desde 1 hasta 10 días, ¿okay? Así tal cual como lo vemos en el caso. Se le hizo el seguimiento a los que hicieron la atención del parto e inclusive se les dio o se les indicó de forma profiláctica la cloroquina, que era lo que se estaba enviando en ese momento. En cuanto a la mamá posterior a su egreso, fue manejada directamente por epidemiología, igualmente lo que fue el recién nacido. De ahí ya no tengo más datos de ella. Excelente. Hay otra pregunta de la doctora Joali Ramos. Da los buenos días, nos felicita también por excelente presentación y tiene 2 preguntas. ¿A todas las pacientes debe realizarse el PCR-TR así esté asintomática? Y la segunda, uso de la dexametasona como inductor de la madurez fetal. Buenos días. Bueno, sí, como lo expliqué en los artículos de Breslin y colaboradores y de todas las sociedades de obstetricia y ginecología, sí está indicado hacerle la PCR para SARS-CoV-2 a todas las pacientes. Es la única manera de que podamos hacer un aislamiento precoz y prevenir la expansión de esa infección, porque si solo se la vamos a hacer a la paciente que ya tenga una clínica leve, moderada o grave, ya estamos dejando un gran porcentaje que, como les mencioné, era hasta de un 32%, que puede no cumplir las medidas en casa y transmitir la enfermedad a su alrededor. Con respecto a si se puede usar la dexametasona como inductor de madurez fetal, totalmente de acuerdo. De hecho, indica no se use por la clínica respiratoria, pero si la madre y el feto cumplen las indicaciones porque tienen una amenaza de parto o necesitan cumplir los inductores a las dosis habituales para madurez pulmonar, se puede cumplir sin ningún inconveniente. Gracias, Bárbara. Hay otra pregunta de Ladia Vázquez, quien dice, tengo una pregunta, si usamos heparina de bajo peso molecular en la paciente, ¿qué hay del uso de antiagregantes plaquetarios, o sea, la aspirina, es conveniente? Bueno, tanto el embarazo como el COVID-19 van a ser 2 entidades protrombóticas
Y la indicación que nos da el Clinic Barcelona es que se usen heparinas de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Si vamos a usar algún otro tipo de fármaco por una trombofilia o algo, siempre debemos recordar que hacen la acotación de que se utilice el antiagregante y la heparina de bajo peso molecular si además del antecedente de la propia enfermedad hay antecedentes de trombosis. Si no, se puede manejar solamente con un tipo de antiagregante o anticoagulante. Silvia Morales pregunta, ¿qué parámetros deben ser evaluados en la consulta de telemedicina en una paciente sospechosa o confirmada aislada en su casa? Pregunta, ¿es recomendable hacerle PCR a un bebé de mes y medio? Son dos preguntas que tiene Silvia. Ok, bueno, lo primero que tenemos que evaluar en cuanto a una paciente que se encuentra sintomática es al momento de que estemos hablando con ella de manera por videoconferencia, es importante que veamos si existe algún tipo de trabajo respiratorio mientras la paciente se expresa, asimismo que las frases sean entrecortadas. Creo que la disnea, la dificultad respiratoria, es uno de los principales parámetros que nos pueden indicar que haya compromiso en la oxigenación y que haya ya un grado de... que haya cierto nivel de complejidad, por lo cual en este momento la paciente debería acudir a que se examine al centro médico más cercano. Entonces, definitivamente tendría que ser la presencia o las características de tos, pero sobre todo la dificultad para respirar, porque ya, como sabemos, estas pacientes cuando hacen, en los casos clínicos graves, desencadenan estas neumonías que se instalan de forma súbita y es allí donde tenemos que prevenir. Entonces, definitivamente tenemos que ver de qué manera nos está hablando la paciente para poder evaluar si existe o no algún tipo de trabajo respiratorio. Y con respecto a la realización de la PCR en mes y medio, pues bueno, en el contexto de que la paciente haya dado positivo previamente, sabemos que la tasa de transmisión vertical, ya lo habíamos comentado, que era bastante poco probable, pero si la paciente ha persistido con clínica sintomatológica o hay algún indicativo de que haya clínica neonatal, definitivamente la respuesta PCR para neonatos sí, en caso de que haya un contexto clínico que lo sugiera. Excelente. Una pregunta de Jesús Quijada Rendón. ¿Tuvieron en algún momento apoyo multidisciplinario? ¿Hubo comunicación con el equipo de infectología? Ok, se la respondo en persona. En cuanto al manejo de la paciente, como fue el primer caso que estuvo acá, se consultó en ese momento con todo lo que teníamos a la mano. No tenemos actualmente un infectólogo a la mano en el hospital. Se trató con los especialistas mediante consultas de los casos con los especialistas de medicina interna y con el equipo que se encargaba de evaluar a la paciente, y entre todos se logró mantener y evaluar a la paciente de esa manera. Excelente, Osmari. Gerson Salas pregunta que si se detecta la infección materna en los diferentes trimestres de la gestación, en la revisión realizada se encontraron efectos teratogénicos del SARS-CoV-2. Bueno, actualmente las revisiones que se hizo o que se trajo a cotación son todas revisiones que se han hecho en pacientes que se les ha evidenciado el COVID en el tercer trimestre del embarazo, en los cuales lo que se concluye es que no hay evidencia actual de transmisión vertical. Deberían, ahora que ya estamos con bastantes pacientes, deberían hacerse el seguimiento y los estudios de las pacientes desde el primer y el segundo trimestre del embarazo que salgan positivas, hacerles sus estudios controles, y de esta manera es que nosotros podemos evidenciar si hay o no alteraciones. Pero hasta los momentos, lo revisado no parece ser alto, o más bien es bajo el riesgo de transmisión vertical y de malformaciones. Ana Delfino pregunta, una paciente contagiada con COVID-19 en la semana 8 de embarazo, presentando síntomas leves, ¿permanecería la conducta de cesárea sobre el parto? Apenas estamos iniciando el embarazo, tenemos apenas 8 semanas, ¿ok? Es una paciente que está iniciando la enfermedad muy precozmente en edad gestacional. Sabemos que la paciente va a llegar un tiempo en que va a estar negativa. En este caso, estaríamos a favor de lo que es el trabajo de parto. Debemos recordar que nosotros debemos hacerle seguimiento a las pacientes, y una vez
que las pacientes estén negativas, es que nosotros podemos, si está dentro de nuestras posibilidades, nosotros podemos indicar de forma electiva la interrupción del embarazo. René Mujica pregunta, ¿conocen alguna referencia o casuística de toma de muestra para SARS-CoV-2 en líquido amniótico o biopsia de tejido placentario? Bueno, la revisión de Chen y colaboradores sobre la transmisión vertical en 9 pacientes embarazadas, ellos sí tomaron muestra de líquido amniótico. Sin embargo, todas esas pacientes fueron resueltas vía cesárea segmentaria y en ninguna la prueba para SARS-CoV-2 fue positiva. Sin embargo, hicieron la acotación de que debería complementarse esa toma de muestra con la biopsia de tejido placentario, porque pues el líquido amniótico ya pudiera estar contaminado por la manipulación durante el acto operatorio. Sí, actualmente no hay estudios randomizados, aleatorizados, acerca de, no hay grandes casuísticas que tengan muestras importantes de líquido amniótico y placenta, es lo que se está desarrollando en la actualidad, y por eso mismo la recomendación es a que, en todo caso que sea posible, tomemos las muestras para que comencemos a tener una casuística que finalmente nos arroje los diferentes resultados de la investigación. Es sumamente complicado la toma de muestra de líquido amniótico durante el parto, por la dinámica fisiológica como tal, pero pudiera intentar tomarse la muestra pues en el momento que se realiza la cesárea en una paciente con membranas íntegras, en el momento que se aborde el útero, pues tomar la muestra allí para disminuir el riesgo de contaminación. Pero si no existen actualmente grandes series de casos que nos reporten estudios placentarios, están en desarrollo actualmente. Hay dos preguntas de dos colegas que la voy a sintetizar en una sola, ¿no? Una dice que de acuerdo a la última respuesta, ¿cuál es la realidad en nuestro país con respecto a las pruebas de PCR-RT? Y Hayla Bush pregunta que en el día a día de nuestro país, ¿qué se está realizando? ¿Los síntomas respiratorios del embarazo pueden confundir? Bueno, comenzando con la realidad del país, es que actualmente es el Estado venezolano el que se encarga de procesar y realizar la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Se le ha quitado el beneficio, la posibilidad de que laboratorios privados o clínicas puedan procesar estas pruebas, y todo caso que tengamos sospechoso deberíamos remitirlo a un centro público para que sea canalizado, y es allí donde pudiera intentar tomarse la muestra de PCR. Esa es la realidad. Con respecto a eso, es importante entonces que tengamos siempre la precaución, ya que los obstetras lamentablemente hemos sido los más afectados en cuanto a la mortalidad actual, de que tratemos o tengamos la precaución de que toda paciente es un posible caso COVID-19 asintomático, y para ello deberíamos extremar las precauciones de protección personal en la medida de lo posible. Perfecto. Yo creo que la única cosa que queda por detallar es la gran controversia que existe entre el parto y la cesárea. Es un asunto que cada quien medite lo que puede establecer. Por ejemplo, en muchos artículos que se habla de posible transmisión vertical, si fueron atendidos por parto, a todos los obstetras simplemente vean cuando aflora la cabeza del bebé a dónde va. La pega el periné. Y la región perianal es la que habla el doctor Paulino Vigil de que está contaminado. Existe presencia del virus tanto en heces como por vía renal. En biopsias renales ya se han encontrado pruebas de que existe este virus. Entonces, obviamente es muy fácil que al pegar la nariz se contamine. Y si usted hace un alumbramiento apropiado que la deja descender por las maniobras específicas para la atención del periodo del parto de la placenta, el desprendimiento placentario, usted va a ver que la placenta se desliza también por el periné, y entonces ahí hay una contaminación. Las muestras fidedignas es poderlo evaluar en placenta o líquido amniótico realizados por una cesárea. Y obviamente no puede fallar, lo que sí no puede fallar es el hisopado nasal en el neonato. Eso es altamente importante. La gran reflexión, ¿cuál es? Bueno, que si los partos producen tantos aerosoles, usted, un trabajo de parto con todas las medidas, pónganse un traje de equipo de protección personal para que ustedes vean lo que es aguantar calor. Casi ningún presión negativa en las salas de atención de parto y tampoco en quirófano. Algunas clínicas privadas, pregúntame, la hizo esta mañana, algunas tienen presión para salvar los espacios ambientales para atender a un paciente. Entonces, fíjense cómo se puede contaminar mal de salud. Entiéndase, enfermera, camarera, el médico, el obstetra,
todos los que atiendan el trabajo de parto, cómo se puede contaminar. Yo creo que lo primero es salvaguardar la situación de la salud del trabajador. Y por el otro lado también salvaguardar, porque se ha encontrado evidencia que por vía alta haya una transmisión vertical del feto hasta el día de hoy. A lo mejor mañana es diferente y cambia la situación, pero eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que ver que obviamente el acceso a las pruebas de PCR-RT en el país son inocuas porque tienen un dominio gubernamental, que es un grandísimo error de las políticas públicas, porque por esconder un número, esconder una situación, estamos violentando la seguridad del personal de salud y no nos deja avanzar en nuestras investigaciones que ya estamos haciendo, porque ya hay bastantes colegas que han atendido pacientes positivas, pero afortunadamente la gran mayoría han sido casos benévolos, casos muy leves. Y también es cierto de que han atendido, por lo menos tengo el conocimiento de 2 pacientes que se atendieron como asintomáticas, como todo perfecto, y murieron a 3 días después del puerperio. Hay un estudio que dice que someter a una intervención quirúrgica a una paciente con una enfermedad activa también es significativa. Con respecto a lo otro importante es que para ingresar a una terapia intensiva de adulto se necesita que las presiones no se vayan hacia otro lado por un momento dado que se necesite hacer una reanimación cardiopulmonar. Por eso van a oír que los intensivistas le propongan y hasta le exijan que interrumpan el embarazo para poderlas atender. Eso es imperativo porque obviamente si darle resucitación a una paciente embarazada es que se vayan muchos volúmenes y muchas presiones hacia la parte de la uterina, hacia la parte fetal y no sea verdaderamente efectiva la maniobra a actualizar. No tenemos ninguna otra pregunta. Yo quiero profundamente agradecer al doctor Héctor Arrechedera y a la doctora Judith Toro por permitirnos esta oportunidad. Y yo pienso que los problemas de la ignorancia no se resuelven con más ignorancia. Yo creo que hicimos una mañana académica importante y donde la sabiduría y el conocimiento que hayan tenido todos los que nos puedan ver por YouTube en el momento oportuno será bien apropiado, entendiendo bien cómo se demostró en este caso. Lo de ayer hoy es mentira, no sabemos lo de hoy que va a pasar. Y que todos los tratamientos, absolutamente todos, son compasivos hasta el día de hoy. No hay ninguno cierto que se pueda establecer que sirve o funciona para determinado detalle. Y mucho cuidado, ¿verdad, mis queridos colegas de obstetricias, estudiantes, residentes y especialistas? Cuídense, porque es triste ver tantas cifras de caídos obstetras en este país, por lo menos. Entonces, agradecido por todo. Yo en lo particular me despido y le dejo la palabra a la doctora Judith Toro. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Cabrera, a los integrantes de esta presentación, a toda la red COVID-19 y gestación por los aportes que día a día nos hacen en los avances de esta enfermedad, por mantenernos actualizados, todos los jóvenes, a todo el talento nuevo, nuestra generación de relevo que ha participado brillantemente el día de hoy, también nuestro agradecimiento y mis felicitaciones. En nombre de todo el equipo de SOS Telemedicina, del doctor Héctor Arrechedera, quien nos coordina, queremos invitarlos para nuestra próxima teleclínica, el tercer viernes de cada mes. A veces nos parece repetitivo hablar de COVID y embarazo tan seguido, pero realmente entre una teleclínica y otra hay muchos avances y seguiremos presentando casos clínicos que nos permitirán mantenerlos actualizados con relación a los avances que se producen cada día. Recordarles a toda nuestra audiencia que esta teleclínica nos llega por una alianza que hemos realizado la Universidad Central de Venezuela con la Universidad de Nuevo México, que nos ha facilitado todas las herramientas para adscribirnos al programa ECO, que es un programa mundial de presentación de casos en patologías de alto riesgo. Muchísimas gracias a todos por su audiencia y nos vemos en el mes de septiembre.